Esta es una producción de GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Buenas noches, yo soy Victoria Hino y te doy la bienvenida a Entramas de Luz, nuestro espacio para crecer juntos desde el alma. Antes de cualquier cosa, te agradezco muchísimo por tu escucha, por tus comentarios, por tu intercambio, por el debate, el diálogo que estamos creando juntos para seguir creciendo juntos. Y bueno, habrás notado que sigo trabajando el aprendizaje del chakra de la comunicación. Mi voz sigue un poquito baja, pero de todas formas, estoy aquí para seguir en nuestro intercambio. Y hoy te quiero hablar de una, una herramienta extraordinaria para poderte conocer más, para conocer estas partes de ti que ignoras, que en ningún momento, a lo mejor, en tu día a día, tú reconoces como algo que te pertenece. Me estoy refiriendo a lo que viene de tu inconsciente, a tu sombra. Y hoy quiero hablarte de cómo a través de nuestras relaciones y a través de una observación consciente de la realidad, en la realidad que vivimos cada día, podemos conocernos, podemos alcanzar a comprender y también a mm, empezar a hacer un trabajo de conciencia sobre esa parte de nosotros que no conocemos, no está a nuestro alcance consciente. Pero antes de ir más a profundidad en este tema, que es el tema de los espejos y de lo que habrás escuchado mencionar como la ley del espejo, te quiero hablar un poquito del ego y de la sombra. ¿Qué son el ego y la sombra? Y para hacer eso, me voy a apoyar en las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung eh, nos ha explicado, voy a hacer un bosquejo muy rápido y muy sencillo. Nos ha explicado que nuestra personalidad se compone de muchos aspectos, de muchos factores que interactúan y que estos factores están en una interacción constante entre ellos y con la realidad externa. Existe una realidad externa, un mundo externo y un mundo interno. Y en este mundo interno podemos reconocer una parte que es la parte consciente, que es la parte del ego, que podríamos decir que esa parte con la cual nosotros nos identificamos. Es lo que si nos preguntan de quiénes somos, cómo somos, mm, seguramente haríamos referencia a todo lo que de allí viene. Son costumbre, pensamientos, creencias, emociones, recuerdos conscientes, todo lo que es parte de nuestro consciente, lo que manejamos también de forma racional y que es un aspecto fundamental para definir nuestra identidad. Eh, Nuestro ego no es ni bueno ni malo. Hemos escuchado muchísimo, ¿no? Sobre los engaños del ego, como el ego nos puede alejar, nos puede dificultar la conexión con nuestra alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que sea muy importante y me gustaría mucho subrayar el hecho de que nuestro ego en realidad no es ni bueno ni malo. Es una herramienta que el alma elige conscientemente al llegar aquí a la tierra. Cuando nosotros nos encarnamos,
entramos, y esto lo hemos ya platicado en otros momentos, entramos a una realidad dual. Y la dualidad es una de las reglas de la Tierra, de las reglas que el alma acepta y usa para su camino de aprendizaje. Y entonces, si fuera de la Tierra, el alma tiene conciencia de unidad, si en otros planos el alma tiene individualidad, o sea, una conciencia de sí como algo que se diferencia de cierta manera, que tiene ciertas características peculiares respecto a la totalidad, pero al mismo tiempo sabe que es parte de la totalidad. El ego es justamente esa instancia que hace que experimentemos la separación, la desconexión, que nos sintamos eh, parte de la dualidad, que vivamos esta realidad como una realidad fragmentada. Entonces nuestra alma lo elige por un lado, porque a través de él y a través de todas las características que el ego representa y que toda la personalidad representa, puede recorrer cierto camino de aprendizaje. Hemos dicho en otros momentos que es como si fuera un vestido que nos ponemos o un coche que el alma decide de conducir o un avatar eh, en un juego, ¿no? En un videojuego. Eh, por otro lado, gracias a ese filtro que nos hace olvidar la conciencia de unidad, aquí venimos a recorrer un camino consciente para retomarla, para reintegrarla. Eh, Nuestro ego, entonces, para relacionarse con la realidad, con el mundo exterior, usa las máscaras, usa varias máscaras. Y las máscaras son simplemente eso que se puede poner entre nosotros y la realidad como una herramienta de adaptación. Me voy a explicar mejor. Por un lado, por ejemplo, es algo que nos permite adaptarnos a los distintos ámbitos de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestras experiencias. Por ejemplo, no somos los mismos cuando estamos en nuestra casa solos, si estamos en casa con nuestra familia, con amigos, con nuestros hijos, con nuestro compañero, si estamos en el trabajo, si estamos de vacaciones. En cada circunstancia sale una parte diferente de nosotros, que es nuestra máscara. Por otro lado, la máscara también eh, tiene en ese aspecto de adaptación, puede tender a esconder esas partes auténticas de nosotros por miedo a la no aceptación, por miedo al rechazo. Pero bueno, además de la máscara y del ego, les decía que están otras instancias y una de estas muy importante para nosotros hoy es la sombra. Y la sombra se encuentra en la parte inconsciente de nuestra experiencia, de nuestra personalidad, de nuestra autopercepción. La sombra es esa parte de nosotros que es fundamental como todas las otras, pero que nosotros ignoramos. Y también el ego la ignora. Entonces,
Hemos ya visto, por ejemplo, cuando hablamos de Ho'oponopono, ¿no? Que el ego eh, está convencido que es quien decide, quien dirige, quien se mueve en la realidad a partir de lo que es conscientemente y lo que mm, considera conscientemente mejor. Pero en realidad no es así. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es esa sombra? Bueno, como les decía, el primer aspecto fundamental, que la sombra es algo que es absolutamente parte de nosotros, pero nos es desconocida. ¿Y qué hay en este contenedor? ¿Qué hay en nuestra sombra? En nuestra sombra tenemos mucho de lo que ignoramos de nosotros. Tenemos aspectos que reprimimos, que rechazamos. Tenemos algo que hemos heredado hasta de la historia de toda la humanidad. Entonces, por ejemplo, en la sombra pueden estar aspectos míos, aspectos tuyos, que son cualidades, que son aspectos de mi autenticidad o de tu autenticidad. Pero que cuando éramos niños, niñas, eh, reprimimos porque nos criticaron muchos por ellos. Por ejemplo, si de niña, si de niño eras muy sociable, muy parlanchino, muy confianzudo, te dirigías a todos, también los desconocidos en la calle, iniciabas a platicar con ellos, es muy probable que tus papás te hayan llamado la atención, te hayan regañado, diciéndote que tu actitud era peligrosa, ¿no? Que era que te estabas exponiendo o que podía ser inoportuno, que podías estar molestando a los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte auténtica de ti se ha ido a la sombra, ha sido reprimida. También en nuestra sombra están aquellas emociones, aquellas experiencias, aquellos pensamientos dolorosos, aquellas situaciones que nos han dolido mucho. Eh, También si pensamos a nuestra infancia, algo que vivíamos y que no sabíamos cómo manejar y que nos dolía, que nos generaba miedo. Por ejemplo, si ocurría muy frecuentemente que nuestros papás pelearan frente de nosotros, es posible que todas las vivencias que sentíamos en esas circunstancias o hasta esos sucesos en casos más extremos se vaya a nuestra sombra, lo olvidemos. Eh, por otro lado, eh, esas experiencias traumáticas, esas experiencias extremas que nosotros podemos haber vivido como peligrosas por nuestra misma esencia, por nuestra misma sobrevivencia, que lo hayan sido, ¿no? Porque a lo mejor de niñas, de niños, no era necesario que realmente nuestra vida estuviera en riesgo, ¿no? Para sentir este temor. Todas estas experiencias que nos han generado heridas profundas, todas ellas también están reprimidas, escondidas en nuestra sombra. Y en nuestra sombra, como te decía, también hay otros aspectos. Por ejemplo, están vivencias que vienen de vidas pasadas, vivencias que puedan haber sido dolorosas, difíciles. Están tus vivencias durante los 9 meses que pasaste en el vientre de tu mamá, el momento de tu nacimiento, pero también todo lo que has heredado de tu clan familiar. Por ejemplo, si eres mujer y
en tu línea femenina ha habido muchas muertes por parto, ¿no? Esos aspectos son aspectos que pueden marcar tu ser y que pero en la mayor parte de los casos están en tu sombra. Y también está en tu sombra y en mi sombra también todo lo que viene de la memoria de nuestra especie, la memoria filogenética, la memoria del ser humano, desde que salió de las aguas primordiales. Todo eso está en nuestra sombra. Ahora, te podrás preguntar, bueno, está allí, no lo recuerdo, y ¿para qué me intereso de ella, no? ¿Para qué me sirve o por qué quiero saber de ella? El punto es que, aunque sea desconocida, aunque esté fuera de nuestra conciencia, de nuestra de nuestra comprensión consciente, tiene un poder enorme y está moviendo nuestro mundo. Está moviendo muchísimas de nuestras decisiones. Como les decía cuando hablamos de Ho'oponopono, en varios estudios se ha podido ver que el 95% de nuestras decisiones son tomadas en nuestro inconsciente unos segundos antes que nuestro consciente crea que las está tomando. Entonces, nuestro inconsciente puede llevarnos a conductas y experiencias complejas, difíciles, y se puede manifestar en nuestra vida, por ejemplo, a través de nuestros sueños, pero también a través de todos nuestros malestares, de nuestros síntomas, por ejemplo, como mi falta de voz, de nuestras enfermedades. Y hay un mecanismo que es muy importante conocer para el tema que tratamos hoy, que es el mecanismo de la proyección. Una manera en que nuestra sombra se nos revela es a través de la proyección en nuestra realidad. Algo que nosotros negamos puede manifestarnos en los sucesos de nuestro día a día, en nuestras experiencias y, por supuesto, en nuestras relaciones. Entonces, nuestro mundo, nuestra cotidianidad, todos los que están en nuestra vida son espejos, espejos que todo el tiempo nos están hablando de nosotros y que forman esta red luminosa que nos permite llevar a cabo un camino de crecimiento compartido. Vamos a ver ahora qué nos dice la sabiduría ancestral maya de la sombra. Algo ya les había comentado. Y les había comentado que para la sabiduría maya, la sombra no es en lo absoluto algo negativo. Es esa parte de nosotros que se manifiesta en nuestro día a día como experiencias, como vivencias y como actitudes, como maneras de reaccionar a la realidad, y que es muy útil, a veces es necesaria, como el camino de aprendizaje y de apropiación de nuestra luz. Y de hecho, a cada energía, a cada kin del Tzolk'in, del calendario maya, corresponde una luz que es su esencia intrínseca y una sombra que es esa parte que constituye las herramientas que aquí en la Tierra nos permiten
apropiarnos y manifestar desde nuestra presencia lo que la luz del Kin representa. Por otro lado, cuando les hablé del Kin de la noche, les comenté que la sombra es también ese espacio de extraordinario poder. Es un espacio de extrema creación y creatividad. Es ese desde donde siempre estamos creando, que da este empuje a la manifestación constante de nuestra realidad. Y que les decía que estamos creando constantemente, por lo cual es muy importante que la conozcamos, que conozcamos desde dónde, para volvernos quienes eligen qué crear, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos puede decir la sabiduría maya sobre estas relaciones especulares que nos hablan de nosotros, que nos hablan y nos permiten conocer más profundamente quiénes somos aquí en la Tierra? Para eso, hoy les quiero hablar de un kin, de una energía específica, que es la energía de Snap, del espejo blanco. Esa energía nos permite comprender muchísimo acerca de cómo funciona la ley del espejo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice, que nos enseña Snap? Snap nos dice que estar aquí en la Tierra es como estar en una casa o en un laberinto de espejos. No sé si alguna vez has entrado a una casa de espejos, a un laberinto de espejos. Si lo has hecho, o si has visto algún video, alguna película, alguna imagen, sabrás que cuando entras en ese espacio lleno de espejos, tú, que sabes que eres tú, que eres una unidad, empiezas a verte multiplicado. Empiezas a verte en muchas diferentes imágenes, en muchos diferentes reflejos que tienen características distintas, enfoques distintos, desde perspectivas diferentes. Pero en ningún momento tú, aunque te puedas sentir confundido, desconcertado o a lo mejor atrapado de la posibilidad de verte desde muchas perspectivas, en ningún momento dudas que el único verdadero ser presente allí eres tú y que los otros son todos reflejos. Bueno, lo mismo es lo que sucede cuando el alma entra a la tierra y toma una personalidad y un ego. Eso es lo que nos enseña Snap. Snap nos dice, cuando tu alma entra a la tierra, es como si entrara en esa casa de espejos, pero justamente por la función del ego, olvida que es parte de una unidad y que todos estas imágenes, estos reflejos son solo reflejos de una unidad, que son fractales, que es un fractal y que todo lo que lo rodea es un fractal de la unidad. Pero en realidad, lo que está detrás es que detrás de todos estos reflejos, que son todo lo que existe, está el uno. Y nosotros todo el tiempo somos parte de este uno y somos uno con el todo. Entonces, Snap nos está subrayando, nos quiere recordar que esa conciencia de unidad
Nos quiere recordar que somos parte del todo y que en realidad todo lo que nos rodea es un reflejo nuestro que tiene la función de mostrarnos algo de nosotros y de enseñarnos algo como parte de una experiencia de crecimiento, de realización compartida. Porque si todos somos uno, lo que yo aprendo es para mí y para todos. Entonces, Snap nos dice que hay muchos tipos de espejos, nos encontramos con muchos tipos de espejos, pero y nos habla especialmente de 4 tipos. Entonces nos dice que el primero es un espejo de la sombra. Es el clásico, el que seguramente habrán escuchado mencionar. El que aquí se dice, el que te checa, te choca, ¿no? El que te choca, te checa, perdón. O sea, lo que me encuentro en mi día a día, en mis experiencias, en mis relaciones, y que me duele, que me molesta, que me indigna, todo lo que me saca de mi bienestar, me está hablando de algo que está en mí. Me está revelando estas partes, estos fragmentos de conciencia que están allí olvidados, reprimidos en mi inconsciente, en mi sombra. Y su intención es hacerlo manifiesto, perdón, hacerlos manifiestos, hacer que yo los pueda ver, que los pueda conocer para poderlos integrar, para poderlos transformar. Por otro lado, bueno, todo lo hemos experimentado, ¿no? Todo lo hemos vivido. Todos podemos habernos encontrado con esa persona en nuestra vida que nos genera malestar. Por ejemplo, un vecino de casa que sentimos que no nos respeta, que no respeta los límites, que es invasivo, que podemos sentir hasta que puede ser maleducado, que hace ruidos en la noche y no nos deja dormir, o no sé, deja el espacio común sucio, no sé, lo que se les pueda ocurrir. Eso es solo un ejemplo, porque cuando eso ocurre, lo que nosotros podríamos pensar, considerando el mensaje de Snap, es ¿qué, en qué yo no estoy respetando mis límites? ¿En qué yo no estoy siendo considerado conmigo? ¿En qué yo me estoy faltando al respeto? ¿No? Por ejemplo, otro tipo de espejo, nos enseña Snap, es el espejo deformado. Es este tipo de realidad con la cual nos encontramos en nuestra vida, este tipo de personas que inmediatamente nos provocan rechazo o repulsión, o que sentimos que despiertan, representan todo lo que no queremos, todo lo que no queremos en nuestra vida, no queremos ser. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando podemos escuchar a la radio, a la televisión de personajes que actúan en contra de la humanidad, ¿no? O pues podemos ver que se comete frente a nosotros alguna injusticia, alguna grave injusticia eh, o alguna violencia. Podemos de esta forma reconocer claramente que eso
nosotros no lo queremos en nuestra vida. Por ejemplo, si somos líderes, estamos aprendiendo a ser líderes, ¿no? Estamos en el camino para mm, expresar nuestra capacidad de liderazgo y tenemos un jefe que es sumamente autoritario, que puede ser abusivo, puede hasta aprovecharse de nosotros, ¿no? Podemos aprender muchísimo de él, porque de él podemos aprender cómo ser líderes justos, líderes amorosos. Pero bueno, ¿qué más espejos nos presenta, nos hace conocer Snap? Otro espejo es el que nos refleja nuestras partes bonitas, nuestros dones, nuestras cualidades, y que todavía no conocemos. Por ejemplo, podemos admirar una persona, un amigo, un maestro, y lo que admiramos en esa persona, su generosidad, su elocuencia, su empatía, en realidad también está en nosotros. Porque si no estuviera en nosotros, no podríamos reconocerlo. Entonces, esa persona en nuestra vida nos está invitando a que conectemos con estas cualidades y que permitamos que de semilla florezcan, de ser semillas florezcan y traigan frutos. Y en fin, algo que nos dice Snap es que cada uno de nosotros puede ser un espejo luminoso. Sí, cada uno de nosotros puede elegir conscientemente reflejar la luz del otro. Y tú dirás, ¿y por qué haría eso? Porque cuando cada uno de nosotros logra conectar con su luz, eso lo hace para sí y para todos. Es un beneficio para todos. Entonces, tú puedes desarrollar la capacidad de reconocer la luz que está en las personas que están en tu vida y se la puedes reflejar. Puedes ayudar a esas personas a reconocerlas, a verla y a manifestarla. Y todo eso, ¿por qué? Porque es para que nosotros nos volvamos seres íntegros, para que alcancemos nuestra totalidad, nuestra plenitud, nuestra realización, es necesario que integremos nuestra sombra. Es fundamental que la integremos. Y para eso quiero compartirte una herramienta que enseña, que comparte Eric Corbera, que me ha llamado mucho la atención. Me ha parecido muy interesante y muy sencilla de aplicar. Entonces, deseo compartirla contigo. Lo primero que señala Eric Corbera es que la sombra está allí, escondida, reprimida, en una buena parte por el juicio. O sea, que el juicio que nosotros hemos recibido desde el mundo exterior cuando éramos niños, que después hemos empezado a ejercer activamente y constantemente sobre nosotros, porque nosotros somos nuestros peores jueces todo el tiempo. Y que desde allí ejercemos también hacia los demás. Está a la base de ese mecanismo de
represión y de olvido de todo lo que va en la sombra. Él nos dice también, concuerda con lo que les comentaba antes, lo que nos comparte la sabiduría maya, de que no solo todos somos uno, sino que todos somos creadores de nuestra realidad, entonces somos plenamente responsables de nuestra realidad, cosa que hemos visto, ¿no? Nos dice también la sabiduría ancestral de Ho'oponopono, ¿no? Entonces, él señala, un primer paso fundamental es reconocer que eres responsable de tu realidad y que todo el tiempo estás creando y que estás creando en buena medida desde tu sombra. Y entonces él invita a considerar el mecanismo de la proyección como una herramienta reveladora, hacerla como nuestra aliada. ¿Por qué? Porque si en la proyección nosotros manifestamos afuera y materializamos en nuestro día a día, en nuestras relaciones, y muchas veces él señala los aspectos más importantes, más profundos, surgen, se materializan justamente en las relaciones más cercanas, más entrañables. Si eso sucede, para que podamos conocer nuestra sombra, lo que podemos hacer es hacernos conscientes y responsables de eso y aplicar el pensamiento invertido. O sea, ¿cómo sería hacernos responsables? Podría ser cuando sucede algo, por ejemplo, no sé, descubro que una persona muy querida me ha mentido, ¿no? Entonces, yo puedo preguntarme en un primer momento, ¿por qué? ¿Por qué estoy manifestando eso? ¿Por qué estoy proyectando eso en mi realidad? Y puedo preguntarme, ¿a qué me sirve? ¿Por qué lo necesito? ¿Qué tengo que aprender de esa experiencia? ¿Por qué está en mi vida? Y por otro lado, con el mecanismo del pensamiento invertido, puedo ir más a profundidad. Entonces me puedo preguntar, bueno, esa persona me ha mentido. ¿En qué me miento yo? ¿En qué estoy siendo poco honesta, poco honesto conmigo? A través de ese método que funciona también no solo con las relaciones, también con las personas, también con las experiencias, no solo con las personas, también con las experiencias. Por ejemplo, si, si estoy pasando por un proceso de escasez económica, por dificultades económicas, puedo observarme y puedo empezarme a hacer muchas preguntas que pueden llegar a observar cómo yo me siento respecto a mi valor propio. ¿Me valoro? ¿Cuál es el valor que yo siento que aporto a la realidad? La realidad no me está dando valor. ¿Por qué? Porque yo siento que estoy aportando algo valioso a la realidad, o yo siento que merezco recibir algo valioso. Entonces, ¿me trato bien? ¿Cómo me trato? Me trato como alguien merecedor de que sean respetadas mis necesidades, por ejemplo. Me cuido. Todo eso me puedo
preguntar con ese pensamiento invertido. Y de esta manera, nos dice Eric Corbera, puedo ir comprendiendo, descubriendo estas partes de la realidad que me hablan de mí. De esta manera puedo recuperar también memorias ancestrales de mi clan familiar. Hablando del tema de la abundancia, por ejemplo, me puede hablar de toda una manera de vivir la relación con la abundancia en mi familia, entre mis ancestros, ¿no? Y de esta forma, cada día puedo ir integrando a mí partecitas de esta parte de sombra, de manera que me vuelvo más consciente, avanzo en mi camino de autoconocimiento y de autorrealización. Y crezco también en mi conciencia de unidad. De esta manera, entonces, la sombra se vuelve una aliada. Y todos los espejos que están en nuestra vida lo son también, porque nos permiten contactar con ese espacio que es el espacio de mayor poder creativo. Un escritor, psicoterapeuta junguiano, Robert A. Johnson, nos dice que la sombra es una de las fuentes de las cuales mana el agua de la vida. Y el agua de la vida es la esencia de la espiritualidad, dice él. Entonces, él nos dice, más integras, más conoces tu sombra, más avanzas en tu camino de espiritualidad, en tu camino de realización. Muy bien. Y con esto termino de hablarte del tema de hoy. Y te invito a escribir comentarios, preguntas, dudas, para que podamos seguir platicando de ese tema, profundizando respecto a este tema. Y te quiero compartir que el próximo martes vamos a tener una invitada muy especial. Es mi maestra de aromaterapia, es una maestra extraordinaria y además es locutora de esta radio, dirige el programa Bienestar con Deleite. Les estoy hablando de Jackie Pérez Sandoval. Y con ella vamos a profundizar en el tema de transforma tus memorias dolorosas con las esencias florales. Muy bien. Antes de que nos despidamos, quiero compartirte una frase del Buda para cerrar un poco el tema de hoy. El Buda dijo, el que experimenta la unidad de la vida ve en su propio ser, ve su propio ser en todos los seres y ve a todos los seres en su propio ser y mira a todo con ojo imparcial. Muy bien, pues yo te agradezco infinitamente. Espero que nos volvamos a ver el próximo martes. Te deseo una excelente semana y te agradezco mucho por haber tejido y construido conmigo
estas tramas de luz. Que tengas una buena noche. Te esperamos la siguiente semana en GCI Radio, vibrando con tus sentidos.